Hoy me llegó un mensaje anónimo con fotos de mi amante y yo juntos. Me dijo que si no le depositaba 10.000 le enviarías las fotos a mi esposo. Así que le pedí a mi esposo que me preste el dinero, pero no quiso. Se supone que él debe proveerme. Mantener la santidad de un hogar durante 10 años no es una tarea para cualquiera, especialmente cuando te toca cargar con un hombre como Ricardo, que tiene la profundidad emocional de un ladrillo. Desde el día en que nos casamos, asumí mi rol como el faro moral de esta familia, asegurándome de que cada una de nuestras acciones reflejara los valores de decencia y rectitud que mis padres me inculcaron. Ricardo siempre ha sido tosco, un hombre que cree que cumplir con su deber se limita a traer un cheque a casa, olvidando por completo que una mujer de mi nivel espiritual necesita ser guiada y protegida en todos los planos. Mi vida con él ha sido un ejercicio constante de paciencia y sacrificio, una labor silenciosa para que nuestra reputación en el club y en la parroquia se mantenga impecable a pesar de su falta de tacto. Yo soy quien elige las amistades, quien organiza las cenas de caridad y quien, en última instancia, sostiene los muros de esta casa con mi propia integridad. Fue precisamente esa búsqueda de profundidad lo que me llevó a conocer a Julián, un alma sensible que entiende que la vida es mucho más que balances financieros y programas de televisión aburridos. Julián no es una aventura, como dirían las mentes pequeñas y vulgares, sino un refugio necesario para una mujer que entrega tanto de sí misma a los demás sin recibir nada a cambio. Él es un artista, un hombre que ve la belleza en los detalles y que me ha permitido explorar mi faceta más espiritual sin los juicios mundanos de mi esposo. Ricardo jamás podría entender que lo que tengo con Julián es una conexión de almas, una necesidad de equilibrio para poder seguir siendo la esposa perfecta que él necesita para presumir ante sus socios. He mantenido este vínculo con la mayor discreción del mundo, no por vergüenza, sino por el bien de la estructura familiar que tanto me ha costado edificar. Sin embargo, parece que la bajeza humana no tiene límites y siempre hay personas envidiosas dispuestas a empañar la virtud ajena. Anoche, mientras intentaba disfrutar de una cena tranquila con Ricardo, mi paz se vio interrumpida por la vibración insistente de mi teléfono sobre la mesa. Ricardo, con su habitual falta de modales, me preguntó quién escribía a esas horas, pero yo simplemente lo ignoré para no darle importancia a sus sospechas infundadas. Al abrir los mensajes, sentí una náusea profunda que recorrió todo mi cuerpo, pero no por mis actos, sino por la cobardía de quien se escondía tras un número desconocido. Eran fotografías nuestras, de Julián y mías en el parque, momentos de pura conexión espiritual que ahora estaban siendo manchados por el lente de un extorsionador. El mensaje era una amenaza directa a mi paz: $10.000 antes del viernes o tu marido recibe el álbum completo. Lo primero que sentí fue una indignación santa ante tal acto de delincuencia y falta de ética por parte de este desconocido. Es inaudito que en esta sociedad una mujer no pueda buscar un poco de consuelo emocional sin que alguien intente lucrarse de su vulnerabilidad. Mi mente, siempre enfocada en la solución y en la preservación del hogar, entendió de inmediato que este era el momento para que Ricardo demostrara su valía como proveedor y protector. Un esposo que se precie de serlo no permitiría que su mujer fuera asediada por criminales, sin importar el contexto, porque su deber sagrado es velar por mi tranquilidad. Con la elegancia que me caracteriza, guardé el teléfono y decidí darle la oportunidad a mi marido de redimirse de sus años de frialdad emocional. Aproveché el momento del postre para abordar el tema con la delicadeza que requiere una crisis de esta magnitud. Le dije a Ricardo, mirándolo directamente a los ojos, que necesitaba que me facilitara $10.000 de nuestra cuenta de ahorros para resolver un asunto urgente. Fui muy clara al explicarle que se trataba de limpiar un error del pasado que ponía en grave riesgo nuestra reputación familiar y el buen nombre que tanto me he esforzado en construir. No sentí la necesidad de entrar en detalles sórdidos porque una mujer de mi posición no tiene por qué rendir cuentas sobre sus batallas internas a un hombre que apenas comprende el concepto de empatía. Esperaba que él, comprendiendo la gravedad del asunto por mi tono de voz, simplemente asintiera y cumpliera con su obligación financiera de protegerme. Para mi absoluto asombro y decepción, Ricardo ni siquiera dejó de masticar su pastel mientras yo le exponía la urgencia de la situación. Me miró con una frialdad que me dejó helada, una mirada que revelaba su verdadera naturaleza tacaña y desconsiderada hacia mis sentimientos. Lorena, no soy un banco y no voy a soltar esa cantidad de dinero solo porque tú digas que es una emergencia, me soltó con una voz carente de cualquier rastro de afecto o lealtad. Intenté explicarle que no se trataba de un capricho, sino de la integridad de nuestro matrimonio, de ese vínculo que yo he defendido con uñas y dientes durante una década. Pero él simplemente se encogió de hombros, como si la posibilidad de que nuestro mundo se viniera abajo no fuera más que un inconveniente menor en su agenda de trabajo. La traición de Ricardo en ese momento fue mucho más dolorosa que cualquier amenaza de un extorsionador externo. Me di cuenta de que he estado viviendo con un hombre que no entiende que su único rol relevante es el de proveedor y escudo contra las inclemencias del mundo. Su negativa no fue solo una cuestión de dinero, sino una bofetada a mi dignidad y un abandono total de sus votos matrimoniales en el momento en que más lo necesitaba.
Es increíble cómo un hombre puede ser tan mezquino de negarle a su esposa los medios para defender su honor, demostrando que prefiere sus ahorros por encima de mi paz mental. Me quedé muda, procesando el hecho de que mi propio esposo me estaba arrojando a los lobos por pura tacañería y falta de hombría. Pasé el resto de la noche en mi habitación, rezando por su alma y tratando de encontrar una salida a este laberinto de injusticias. La falta de ética de Ricardo me obligaba a actuar por mi cuenta, algo que nunca habría sucedido si él fuera el hombre que prometió ser en el altar. El extorsionador seguía enviando mensajes, cada vez más agresivos, presionándome para que entregara el dinero que mi esposo me negaba por puro egoísmo. Me sentí como una mártir, cargando sola con el peso de salvar una familia que Ricardo parecía estar dispuesto a destruir con su indiferencia económica. La situación era desesperante, pero mi compromiso con la familia perfecta es tan grande que estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio necesario. Incluso Julián, cuando le comenté la situación buscando un poco de apoyo moral, se mostró abrumado por la bajeza de mi marido. Él entiende que una mujer como yo merece ser tratada como una reina, no como una empleada pidiendo un préstamo. Sin embargo, Julián es un artista y su mundo no está regido por las finanzas materiales, por lo que no podía ayudarme económicamente, lo cual es comprensible dada su naturaleza etérea. Todo el peso de la situación recaía sobre mis hombros, confirmando una vez más que yo soy el único pilar que sostiene este edificio llamado matrimonio. Ricardo seguía actuando como si nada pasara, durmiendo plácidamente mientras yo vigilaba el teléfono con el corazón en un hilo. El viernes se acercaba y la presión del extorsionador se volvía insoportable, con detalles cada vez más específicos sobre las fotos que pensaba enviar. Me dolía pensar que mi rectitud pudiera ser cuestionada por culpa de un delincuente y de un esposo que se negaba a cumplir con su deber básico de protección. He dedicado 10 años de mi vida a elevar el estatus de Ricardo, a corregir sus modales y a darle una familia de la que estar orgulloso. Y ahora, cuando un error menor amenazaba nuestra estabilidad, él decidía lavarse las manos como Poncio Pilato. Es una injusticia que clama al cielo, pero estoy decidida a no permitir que su miseria hunda todo lo que he construido con tanto esfuerzo y devoción. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, es increíble la gimnasia mental que haces para llamarte faro moral mientras engañas a tu marido. Quieres $10.000 para tapar tus propias mentiras y te indignas porque él no quiere financiar tu aventura con el artista sensible. Eres una hipócrita de manual que confunde el honor con ocultar la verdad bajo la alfombra. Respuesta de la OP. La moralidad no es algo que personas con una visión tan simplista de la vida puedan entender. Mi relación con Julián es espiritual y necesaria para soportar el vacío emocional de un hombre que solo piensa en números. Mantener la estructura de mi hogar requiere sacrificios que mentes vulgares jamás comprenderán. Usuario Anónimo 2 dice, si realmente eres una mujer tan recta y de alto nivel, ¿por qué no le dices la verdad a Ricardo y dejas de pedirle dinero para un chantaje? Si tuvieras tanta integridad como dices, no tendrías miedo de que esas fotos salieran a la luz. Parece que lo único que te importa es el dinero de su cuenta de ahorros para salvar tu pellejo. Respuesta de la OP, no le digo la verdad porque mi prioridad es proteger la jerarquía y la estabilidad de nuestro matrimonio, algo que requiere discreción. La privacidad es un derecho sagrado que Ricardo debería defender por el simple hecho de ser mi esposo y proveedor. No entiendes nada sobre la responsabilidad de mantener una imagen familiar perfecta ante la sociedad. Actualización 1. Ha pasado un día desde la última actualización y el ambiente en esta casa se ha vuelto una pesadilla de silencio y miradas cargadas de juicio por parte de Ricardo. Él sigue en su postura egoísta de no soltar el dinero, actuando como si mis súplicas fueran simplemente una molestia en su perfecta rutina de hombre de negocios. He tenido que empezar a moverme por mi cuenta, analizando mis opciones con la mente fría, porque el extorsionador me mandó un cronómetro hoy por la mañana indicando que el tiempo se agota. Es una sensación aterradora ver cómo los segundos se escapan mientras el hombre que debería estar a mi lado defendiéndome prefiere ignorar la realidad. Su indiferencia es una forma de maltrato psicológico que no estoy dispuesta a olvidar fácilmente una vez que pase esta tormenta. Lo que más me duele de toda esta situación es que Ricardo está destruyendo activamente la imagen de familia perfecta que yo tanto me he esforzado en construir por su simple miseria económica. He dedicado una década a pulir cada detalle de nuestra vida social para que él pudiera caminar con la cabeza en alto, y ahora me paga con esta traición financiera. Llamé a mi madre esta tarde para desahogarme y contarle cómo Ricardo me está violentando económicamente al negarme fondos para una emergencia de vida o muerte. Ella, que siempre ha sabido reconocer la importancia de un buen matrimonio, se puso de mi parte de inmediato y se horrorizó por la falta de caballerosidad de su yerno. Ambas coincidimos en que un hombre que no provee seguridad a su mujer en momentos de crisis no merece el título de cabeza de familia. Cuando Ricardo regresó del trabajo, decidí confrontarlo una vez más, dándole la oportunidad de actuar con la nobleza que se espera de su posición. Le dije claramente que si algo me pasaba, o si nuestra reputación se hundía en el fango por culpa de este extorsionador,
la responsabilidad recaería exclusivamente sobre su falta de hombría como proveedor. Esperaba una reacción, un grito, algo que demostrara que todavía le importa este matrimonio, pero su respuesta fue aún más hiriente que el silencio. Simplemente se encogió de hombros con una desfachatez absoluta y me dijo que tenía cosas más importantes en las que pensar antes de salir al jardín a lavar su coche. Verlo ahí fuera, frotando su preciado vehículo con tanto esmero mientras yo me desmoronaba por dentro, me confirmó que para él los objetos tienen más valor que su propia esposa. Es increíble cómo un hombre puede ser tan ciego ante el dolor y la desesperación de la mujer que le ha dado los mejores años de su vida. Mientras él se preocupa por el brillo de su carrocería, yo tengo que lidiar con mensajes amenazantes que me quitan el sueño y la paz mental. La falta de sensibilidad de Ricardo es una herida abierta que me hace cuestionar cada sacrificio que he hecho por él a lo largo de estos 10 años. Me pregunto en qué momento permití que mi vida se ligara a alguien tan básico y desprovisto de cualquier sentido del honor matrimonial. Pero claro, yo soy la santa del juicio, la que siempre perdona y trata de reconducir a las ovejas descarriadas, aunque en este caso la oveja sea un lobo tacaño. Para colmo de males, mi contacto con Julián no ha sido el bálsamo que esperaba en estas horas tan oscuras y angustiantes. Le escribí esperando que su alma artística pudiera darme alguna idea o consuelo, pero su respuesta fue un balde de agua fría sobre mis esperanzas. Me dijo que él no tiene ni un peso porque el arte no deja beneficios materiales, y que su contribución a este mundo es puramente estética y espiritual. Aunque entiendo y valoro su desapego de lo mundano, no puedo evitar sentir que todo el peso de salvar este matrimonio vuelve a recaer sobre mis hombros, como siempre ha sido. Julián es un alma libre, un espíritu que no puede ser encadenado por las deudas, pero eso me deja a mí sola en la trinchera contra el extorsionador. Me pasé la tarde encerrada en mi despacho, revisando nuestras cuentas personales y tratando de encontrar alguna reserva de la que Ricardo no tuviera control total. Es frustrante ver cómo él ha ido cerrando puertas financieras a lo largo de los años, dejándome en una posición de vulnerabilidad que ahora utiliza para castigarme. Cada vez que intento entrar en la banca en línea, siento que estoy siendo vigilada, no solo por el delincuente que me escribe, sino por la desconfianza latente de mi propio esposo. Es una sensación asfixiante vivir bajo el mismo techo que alguien que te niega el auxilio económico cuando más lo necesitas para preservar el bienestar común. Mi madre me sugirió que pidiera un préstamo personal, pero mi nivel social no me permite exponerme a que los bancos husmeen en mis urgencias privadas. La desesperación empieza a nublar mi juicio y he llegado a considerar medidas que antes me parecerían extremas, pero que la mezquindad de Ricardo justifica plenamente. Si él no está dispuesto a darme lo que me pertenece por derecho matrimonial, tendré que buscar la forma de obtenerlo por otras vías más creativas. Después de todo, lo que es suyo es mío, y si él se niega a usar sus recursos para protegerme, yo tengo el deber moral de actuar en su nombre. Mi conciencia está tranquila porque sé que cualquier paso que tome será con el único fin de salvar nuestra reputación y mantener la farsa que él tanto disfruta exhibir. No es robo cuando se trata de recuperar lo que la tacañería de un hombre le arrebata a su esposa legítima y dedicada. Esta noche cenamos de nuevo en silencio, un silencio sepulcral que solo se rompía por el sonido de sus cubiertos contra el plato, lo cual me resultaba irritante a niveles insoportables. Lo miraba y solo veía a un extraño, a un hombre que me ha fallado en la prueba más importante de lealtad y protección. Me preguntaba si realmente sabía algo más de lo que aparentaba, pero su rostro era una máscara de aburrimiento y rutina que no dejaba traslucir nada. El extorsionador volvió a escribir: el reloj sigue avanzando, Lorena, espero que tu marido sea más generoso que tú. Ese mensaje me dio escalofríos, pues parece que el delincuente conoce bien la naturaleza de Ricardo, casi tanto como yo. He decidido que mañana tomaré cartas en el asunto sin esperar la aprobación de nadie, porque mi dignidad no tiene precio, aunque para mi esposo valga menos de $10.000. Voy a demostrarle a Ricardo que una mujer con mi determinación no necesita que le den permiso para salvar su propio honor. Me duele tener que llegar a esto, pero él me ha empujado al abismo con su indiferencia y su falta de ética como proveedor. Rezaré por fuerza para hacer lo que es necesario y para que Dios entienda que mis intenciones siempre han sido nobles y enfocadas en el bien mayor de mi familia. El tiempo se agota y yo no voy a quedarme de brazos cruzados mientras mi mundo se desmorona por culpa de un tacaño. Mañana será un día decisivo y espero que el destino sea más clemente conmigo que mi propio marido, quien ha demostrado no tener corazón. Me acostaré con la frente en alto, sabiendo que soy la única que está luchando por mantener la decencia en este hogar infestado de mezquindad. Ricardo puede seguir soñando con sus balances y sus coches limpios, pero yo sé que la verdadera limpieza empieza por eliminar las amenazas que se ciernen sobre nosotros. La integridad tiene un costo, y si él no está dispuesto a pagarlo, yo encontraré la manera de que lo haga, aunque sea sin que se dé cuenta. Mi deber como pilar de esta casa es absoluto y no permitiré que nada, ni siquiera la tacañería de un esposo, me impida cumplirlo. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice:
es de risa que digas que Julián alimenta tu alma, mientras esperas que Ricardo alimente tu cuenta para pagar tu infidelidad. Tu amante artista es un vago que te deja sola con el problema, y tu marido es el cajero al que quieres estafar. No eres una mártir, eres una oportunista con un ego que no cabe en ese refugio espiritual. Respuesta de la OP. Julián me da lo que el dinero no puede comprar, comprensión y elevación espiritual, algo que Ricardo jamás entenderá. Mi esposo tiene la obligación moral y legal de proveer para el bienestar del hogar, y eso incluye protegerme de extorsiones. Es una pena que no comprendas la diferencia entre las necesidades del alma y las obligaciones materiales de un marido. Usuario Anónimo 2 dice, ¿violencia económica? No darte 10.000 para que pagues un chantaje por andar con otro no es violencia, es tener 2 dedos de frente y no ser un tonto. Ricardo está siendo inteligente al no financiar tu desastre personal. Lo que tú llamas emergencia es simplemente la consecuencia de tus propios actos sucios. Respuesta de la OP. Llamarlo actos sucios solo demuestra tu falta de empatía ante la soledad de una mujer casada con un hombre tan aburrido y frío como Ricardo. Mi sacrificio de vivir con él durante una década debería ser recompensado con lealtad financiera incondicional. El verdadero desastre es su falta de apoyo cuando mi reputación, que también es la suya, está en juego. Hey chismesaurios, ¿sabían que más de la mitad de personas que ven mis videos no están suscritas? Por favor, si les gusta este contenido, apóyenme con una suscripción. Y de paso déjenme un like y un comentario para saber que les está gustando este video. Dicho eso, volvemos. Actualización 2. Han pasado 3 días desde la última actualización y la desesperación me ha llevado a tomar una medida que, aunque para algunos parezca extrema, es absolutamente justa bajo mi código de honor. Al ver que Ricardo seguía cerrado en banda y que el extorsionador ya no aceptaba más retrasos, me vi obligada a actuar como la verdadera administradora de este hogar. Esta mañana, aprovechando que él salió temprano para una de sus aburridas reuniones de negocios, fui directamente a la caja fuerte de su despacho, cuya clave siempre he conocido por si ocurría una emergencia familiar. Tomé su colección de relojes antiguos, esas piezas que él guarda con tanta vanidad y que apenas usa un par de veces al año para impresionar a gente igual de vacía que él. Me dolió tener que hacerlo, pero me convencí de que su vanidad no puede estar por encima de mi seguridad y de la integridad de nuestra reputación. Los llevé de inmediato a una casa de empeño en una zona alejada de nuestro círculo social para evitar que cualquier lengua larga pudiera reconocerme y empezar a difundir chismes. Al entrar en ese lugar lúgubre, sentí una humillación profunda, pensando en lo bajo que me ha hecho caer la tacañería de mi esposo. El hombre del mostrador, un tipo con cara de pocos amigos, examinó las piezas como si fueran baratijas de mercado, lo cual me pareció un insulto a mi buen gusto y al valor de mi familia. Cuando finalmente me ofreció apenas $4.000 por toda la colección, sentí que me faltaba el aire. Es un insulto total, una miseria comparada con lo que esas piezas significan, pero necesitaba el efectivo con urgencia. Es increíble cómo el mundo se aprovecha de una mujer virtuosa cuando se encuentra en una situación de necesidad provocada por la negligencia de su marido. Al regresar a casa, me encontré con Ricardo, quien me miró con una sonrisita extraña, una expresión que nunca le había visto y que me dio escalofríos en la espalda. Le dije, con la mayor naturalidad posible, que había tenido que vender algunas de mis joyas familiares porque él no fue capaz de actuar como un hombre y protegerme. Fue una mentira necesaria, una piadosa distracción para no herir su ego masculino al saber que sus preciados relojes ahora estaban en manos de un prestamista. Él no dijo nada, solo siguió con esa sonrisa sardónica, como si disfrutara ver a una mujer de mi nivel pasando por tales aprietos emocionales y logísticos. Es la actitud de alguien que no tiene alma, de un hombre que encuentra placer en el sufrimiento de la persona que supuestamente ama y respeta. Esa sonrisa me persigue desde entonces, porque me hace sentir que Ricardo es mucho más calculador de lo que yo pensaba en un principio. Quizás siempre supo que yo buscaría la forma de resolver el problema y estaba esperando a que yo me ensuciara las manos para luego juzgarme desde su pedestal de supuesta rectitud. Le escribí de inmediato al extorsionador diciéndole que ya tenía una parte importante del dinero y que el resto se lo entregaría sin falta este viernes, como habíamos acordado. El tipo me contestó casi al instante con una frase que me dejó completamente descolocada y con los nervios de punta. Mejor dile a tu marido que use el dinero que se ahorró en el seguro del coche. No entiendo qué tiene que ver el seguro de su coche con mi extorsión, pero me confirma que este delincuente tiene acceso a información privada de nuestra vida financiera. Es evidente que Ricardo es tan descuidado con nuestra seguridad digital que hasta los criminales de baja estofa saben más de nuestros movimientos bancarios que nosotros mismos. Seguramente el tipo hackeó nuestros correos electrónicos aprovechando la pésima seguridad del wifi que Ricardo insistió en instalar él mismo para ahorrarse unos cuantos pesos. Me indigna pensar que mi privacidad y mi paz mental están en manos de un hacker por culpa de la tacañería de mi esposo en todos los ámbitos de nuestra convivencia. Cada vez que miro a Ricardo, me dan ganas de gritarle por ser tan negligente, por permitir que nuestra vida privada sea un libro abierto para cualquier delincuente con una computadora.
Pero él sigue ahí, impasible, como si la tormenta que se avecina no fuera a mojarlo a él también en su pequeño mundo de comodidades. He pasado el resto de la tarde tratando de entender la conexión entre el seguro del coche y el chantaje, pero mi mente está demasiado agotada por la falta de sueño y la ansiedad constante. Julián me llamó para decirme que ha estado soñando con nubes negras sobre mi cabeza, lo cual me asustó mucho porque él tiene una sensibilidad especial para captar las energías negativas. Le conté lo de los relojes y, aunque se entristeció por la pérdida material, me recordó que lo material va y viene, pero nuestra conexión espiritual es eterna e invaluable. Al menos tengo a alguien que reconoce el valor de mi sacrificio y que no me juzga por tomar las medidas necesarias para sobrevivir en este entorno hostil que es mi propio matrimonio. Julián es el único que me ve como la mujer fuerte y decidida que soy, no como la carga que Ricardo parece creer que represento. La desconfianza hacia Ricardo crece dentro de mí como una maleza venenosa, haciéndome dudar de cada palabra y cada gesto que tiene hacia mí. Si él supiera lo de los relojes, estoy segura de que reaccionaría con una violencia verbal desproporcionada, olvidando que yo solo estoy tratando de salvar el buen nombre de la familia. Pero lo que es de mi marido es mío por derecho divino y legal, así que no considero que haya cometido ningún acto indebido al disponer de esos bienes para una causa tan justa. Mi conciencia sigue tan limpia como el primer día, pues sé que Dios conoce mis intenciones y sabe que estoy actuando bajo una presión extrema. Es triste tener que vivir en un estado de espionaje constante dentro de tu propia casa, pero es el precio que pago por mi integridad. Mañana tengo que completar el dinero de alguna forma, aunque todavía no sé cómo lo haré sin alertar más a Ricardo de mis movimientos. He pensado en pedirle un adelanto a la modista o vender algunos de mis bolsos de diseñador, aunque eso me dolería profundamente por el estatus que representan. Pero nada es más importante que cerrar este capítulo oscuro y recuperar la tranquilidad que Ricardo me ha robado con su tacañería sin límites. Siento que estoy en medio de una guerra donde yo soy la única generala defendiendo el fuerte mientras el rey se dedica a mirar las flores del jardín. La soledad en la que me encuentro es el testimonio más claro de mi santidad y de mi capacidad de resistencia ante la adversidad. Espero que el extorsionador cumpla su palabra una vez que reciba los $4.000, aunque me temo que su ambición pueda ser tan grande como la frialdad de mi marido. Cada mensaje que recibo es una puñalada a mi dignidad, una humillación que tendré que cargar en silencio por el resto de mi vida para no destruir mi imagen. Pero no me arrepiento de nada, porque sé que he actuado con la nobleza de una mujer que pone a su familia por encima de sus propios miedos. Si Ricardo fuera la mitad de hombre de lo que yo soy mujer, este problema se habría resuelto hace días con un simple cheque y un abrazo protector. Pero me tocó el camino difícil, el camino de la mártir que debe ensuciarse las manos para que otros sigan viviendo en su burbuja de ignorancia. Cierro esta actualización con el corazón pesado pero la voluntad firme, lista para enfrentar lo que venga mañana con la elegancia que siempre me ha caracterizado. No permitiré que este criminal ni mi esposo tacaño me quiten la sonrisa que tanto me ha costado mantener frente al espejo. Soy Lorena, el pilar de este hogar, y ninguna tormenta financiera va a derrumbar mi espíritu ni mi compromiso con la decencia. Rezaré una vez más para que las piezas encajen y para que el viernes pueda finalmente respirar de nuevo, lejos de las amenazas y de las miradas cínicas de Ricardo. La justicia, tarde o temprano, siempre se pone de parte de los que actuamos con rectitud y sacrificio. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, esa frase sobre el seguro del coche no es de un hacker, suena a algo que solo alguien que vive contigo sabría. Estás tan cegada por tu supuesto honor, que no te das cuenta de que el extorsionador te tiene vigilada desde adentro. Probablemente Ricardo instaló ese wifi malo, a propósito para ver en qué sitios te metes. Respuesta de la OP, eso es pura paranoia de tu parte, el extorsionador obviamente hackeó mis correos por la falta de seguridad que Ricardo dejó en el router. Mi marido es incapaz de planear algo tan complejo, él apenas puede manejar sus propios archivos de Excel sin quejarse. No trates de culparme por la negligencia tecnológica de un hombre que se niega a contratar servicios profesionales de seguridad. Usuario anónimo 2 dice, robar los relojes de tu marido y empeñarlos es el acto de una ladrona común, no de una santa. Lo que es de él, punto, y lo que hiciste es un delito que se llama robo entre cónyuges. No puedes justificar un robo diciendo que es tu derecho divino, para pagar el silencio sobre tus cuernos. Respuesta de la OP, lo que es de mi marido es mío por derecho divino y legal, ya que somos una sola carne según los votos que él mismo prometió cumplir. Tomar esos relojes no es robar, es administrar los bienes familiares para evitar una catástrofe social mayor. Es indignante que me compares con una delincuente cuando estoy sacrificando piezas de valor para salvar la integridad de nuestro hogar. Actualización 3. Ha pasado el plazo final desde la última actualización y mi vida se ha convertido en un infierno de injusticias que jamás imaginé tener que transitar. Esta mañana, con el alma en un hilo y el sobre de los $4.000 quemándome en el bolso, me dirigí al lugar acordado para la entrega, un casillero numerado en la terminal de buses. Estaba temblando, no por miedo a los delincuentes,
sino por la rabia infinita de tener que rebajarme a estas bajezas por la tacañería y falta de protección de mi propio esposo. Al entrar en esa terminal llena de gente vulgar y olores desagradables, sentí que mi dignidad se desvanecía con cada paso que daba hacia el casillero. Dejé el sobre con el dinero que obtuve de los relojes, lo cerré con llave y me alejé lo más rápido posible, sintiendo que por fin me libraba de una pesada carga. Apenas habían pasado 10 minutos cuando estaba saliendo del edificio, tratando de recuperar la compostura, cuando me llegó un mensaje que me hizo detener en seco: mira detrás de ti. Al darme la vuelta, el corazón me dio un vuelco que casi me deja sin aire. Ahí estaba Ricardo, parado en medio del gentío, sosteniendo el sobre que yo acababa de depositar. En ese instante, una ola de alivio y esperanza recorrió mi cuerpo, pensando ingenuamente que por fin había recobrado el juicio y me había seguido para protegerme. Creí que él había interceptado al delincuente y que ahora vendría a abrazarme, pidiéndome perdón por su frialdad y por haberme dejado sola en esta batalla. Me acerqué a él con los ojos llorosos, lista para perdonarlo todo y agradecerle que hubiera recuperado el dinero y mi paz mental. Sin embargo, cuando intenté abrazarlo, Ricardo dio un paso atrás con un gesto de asco que me golpeó más fuerte que cualquier insulto. No había ni un rastro de amor o protección en su mirada, solo un desprecio gélido que me hizo temblar de verdad por primera vez en 10 años. Sacó su teléfono con una calma aterradora y me mostró la aplicación desde la cual me había estado enviando cada uno de los mensajes extorsivos durante toda la semana. En ese momento, el mundo se detuvo y la realidad me golpeó con una crueldad insoportable. Mi propio marido era el extorsionador. Él había sido quien tomó las fotos, quien me pidió los $10.000 y quien se burló de mi desesperación en cada cena compartida en nuestra propia mesa. Ricardo me explicó, con una frialdad sociopática, que sospechaba de Julián desde hacía meses, pero que quería ver hasta dónde llegaba mi supuesta superioridad moral. Me dijo que diseñó todo este plan para probar mi honestidad y que, en lugar de confesar, preferí robarle y mentirle descaradamente sobre la venta de mis joyas. Lo que más me dolió no fue su engaño, sino su absoluta falta de ética al usar el dinero de sus propios relojes para pagar los trámites del divorcio que ya introdujo esta misma mañana. Me gritó en medio de la terminal que yo era una hipócrita, pero, ¿quién es el verdadero hipócrita en esta historia? El hombre que le pone trampas a su esposa, que la acosa psicológicamente y que le roba su propio esfuerzo por salvar la familia es el que carece de toda moral. Es inaudito que un hombre pueda caer tan bajo como para extorsionar a su propia mujer con el fin de financiar su salida del matrimonio. Todo lo que hice, incluso tomar los relojes, fue con el único propósito de proteger nuestra imagen y la estabilidad del hogar que él ahora destruye con tanto cinismo. Mi conciencia está tranquila porque mis intenciones siempre fueron preservar el sacramento, mientras que las suyas fueron puramente destructivas y mezquinas. Ricardo ha demostrado ser un hombre sin honor, un cobarde que prefiere los juegos mentales y las estafas antes que cumplir con su deber sagrado de proveer seguridad a su esposa. Ahora pretende quedar como la víctima ante el juez, cuando él ha sido el arquitecto de mi angustia y el ladrón de mi tranquilidad. Para empeorar mi situación, cuando intenté buscar consuelo en Julián, me encontré con la cara más amarga de la traición por parte de quien creía mi alma gemela. En cuanto Julián se enteró por mis mensajes desesperados de que Ricardo ya había solicitado el divorcio y que yo ya no tengo acceso a las cuentas bancarias, procedió a bloquearme de todas partes. Resulta que su conexión espiritual dependía enteramente de la seguridad financiera que yo representaba a través de mi matrimonio. Me ha dejado sola en el momento más oscuro, demostrando que su supuesta sensibilidad artística no era más que una máscara para vivir a costa de mi estatus. Me encuentro en una habitación de hotel barata, rodeada de maletas, sintiendo el peso de un mundo que castiga a las mujeres virtuosas por los pecados de hombres tacaños y amantes cobardes. Ricardo ha actuado con una malicia que clama al cielo, usando mi propia desesperación para tenderme una emboscada legal y financiera. Me robó los $4.000 que yo conseguí con tanto esfuerzo y humillación para usarlos en mi contra, lo cual es una bajeza sin precedentes en la historia de los matrimonios decentes. Él se cree muy inteligente por haberme engañado, pero lo único que ha demostrado es que es un hombre pequeño, incapaz de lidiar con los problemas de frente. Sigo convencida de que su reacción es excesiva y cruel, pues un error emocional de mi parte no justifica una tortura psicológica y una estafa de su parte. Estoy sola, pero mi fe en que la verdad saldrá a la luz sigue intacta, a pesar de que el sistema parece favorecer a los maridos vengativos. Mañana mismo contactaré a los mejores abogados para que le quiten a ese hombre hasta el último centavo por el trauma psicológico masivo que me ha causado. No voy a permitir que se salga con la suya después de haberme extorsionado y humillado de esta manera tan vil y calculada. Ricardo tendrá que pagar por cada mensaje, por cada sonrisa cínica y por haberme robado mis propios medios para salvar nuestra reputación. La sociedad debe saber qué clase de monstruo se esconde tras esa fachada de hombre trabajador y tranquilo que él intenta proyectar. Soy una mártir de su tacañería y su falta de escrúpulos, y lucharé hasta el final para que se haga justicia en mi nombre y en el de todas las mujeres engañadas por sus maridos.
Es irónico que él me llame hipócrita cuando él mismo ha cometido un delito de extorsión para obtener beneficios en un proceso de divorcio. Mi búsqueda de afecto en Julián fue una respuesta natural a su frialdad, una necesidad del alma que cualquier persona sensible entendería. Pero Ricardo prefirió convertir una crisis matrimonial en un espectáculo de espionaje y robo, demostrando que nunca estuvo a mi altura moral. Me duele ver cómo 10 años de sacrificio se evaporan por culpa de su ego herido y su obsesión con el dinero. Pero no me rendiré, porque una mujer de mi nivel espiritual sabe que las batallas más duras se les dan a los soldados más fuertes de Dios. Esta noche será larga y llena de lágrimas, pero también de una determinación feroz para destruir a quien intentó destruirme. Ricardo cree que ha ganado porque tiene el sobre con el dinero y los papeles del divorcio, pero ha perdido lo más valioso, el respeto de una mujer virtuosa. Julián volverá, estoy segura, una vez que procese el dolor de verme sufrir de esta manera, porque lo nuestro es algo que trasciende lo material. Mientras tanto, me preparo para la batalla legal de mi vida, donde demostraré que la verdadera víctima aquí soy yo, asediada por un esposo extorsionador. Mi integridad sigue siendo mi mayor tesoro, algo que Ricardo jamás podrá arrebatarme con sus trampas y sus abogados. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, Ricardo es un genio absoluto del ahorro, logró que tú misma pagaras los gastos de su divorcio usando sus propios relojes viejos. Se ahorró $4.000 y se quitó de encima a una esposa infiel y manipuladora en un solo movimiento. Ese hombre no es un extorsionador, es un estratega que te dio de tu propia medicina. Respuesta de la OP, llamar estratega a un hombre que le pone trampas delictivas a su esposa solo demuestra tu falta de valores éticos. Lo que hizo Ricardo es un robo y una estafa procesal, ya que los relojes son propiedad conyugal y él no tenía derecho a extorsionarme con ellos. Es una bajeza que debería ser castigada con todo el peso de la ley, no celebrada por gente con mentalidad de estafador. Usuario Anónimo 2 dice, a mi tía le pasó exactamente lo mismo, el amante siempre es el primero en correr cuando se acaba la billetera del marido. Julián no está procesando el dolor, simplemente está buscando a otra mujer con marido rico que le patrocine su arte. Despierta, Lorena, te quedaste sin el pan y sin la torta por creerte superior a todos. Respuesta de la OP, eres un negacionista que no entiende la profundidad de los vínculos espirituales que trascienden el dinero. Julián es un alma sensible que seguramente está bloqueado por el trauma de ver cómo un hombre tan tosco como Ricardo me trata. Pronto volverá por mí cuando sepa que estoy libre de esa carga matrimonial, nuestra conexión es real, a diferencia de tu cinismo. Actualización 4. Ha pasado 6 meses desde la última actualización y hoy me encuentro sentada en un departamento pequeño que mi madre me ayuda a pagar, contemplando las ruinas de lo que solía ser mi vida perfecta. El juez, en una muestra clara de misoginia y falta de valores fundamentales, decidió que el contrato prenupcial que Ricardo me obligó a firmar hace años es totalmente válido y vinculante. No recibí ni un tercio de lo que legítimamente me corresponde por haber soportado a ese hombre durante una década, corrigiendo sus modales y elevando su estatus social. Es doloroso ver cómo un sistema legal supuestamente justo se pone del lado de un hombre que utilizó tácticas de extorsión para obtener ventajas en un divorcio. Me siento despojada de mi dignidad financiera por un tribunal que no entendió que mis actos fueron siempre en defensa del honor familiar. Ricardo, por su parte, ya ha rehecho su vida con una rapidez que solo confirma su falta de profundidad emocional y su cinismo. Lo veo en sus redes sociales, gracias a algunas amigas que aún me informan, saliendo con una chica mucho más joven que seguramente no tiene ni la mitad de mi integridad ni de mi formación espiritual. Me da asco verlo gastando dinero en viajes de lujo y cenas costosas, ese mismo dinero que no tenía, cuando yo se lo pedía desesperadamente para salvar nuestra reputación. La sociedad parece premiar a los hombres que abandonan sus responsabilidades de provisión y protección para irse con la primera mujer que les ríe las gracias. Es una bofetada a todas las esposas que, como yo, nos hemos sacrificado por mantener las apariencias y los valores en el hogar. En cuanto a Julián, resultó ser un cobarde más en esta larga lista de hombres que me han fallado cuando más necesitaba su apoyo. Intenté buscarlo varias veces a través de conocidos comunes para que testificara a mi favor sobre mi necesidad de afecto y el vacío emocional que Ricardo me causaba, pero simplemente cambió de número. Sigo convencida de que yo no hice nada malo, simplemente busqué fuera lo que mi esposo se negaba a darme por su propia incapacidad de ser un compañero presente. Al final, el sistema me castigó por intentar mantener las apariencias y por ser la única que realmente se preocupaba por el «qué dirán» de nuestra familia. La justicia del hombre es ciega ante la santidad de una mujer que solo quería amor y seguridad en un mundo lleno de tacañería. Mi única consolación en estos días de soledad y estrechez económica es que mi conciencia está absolutamente tranquila ante los ojos de Dios. Yo siempre quise lo mejor para ese matrimonio, pero Ricardo prefirió el dinero, las trampas y la venganza antes que cumplir con su deber sagrado de esposo. Ahora soy una mártir de un sistema que no entiende que una mujer de mi estatus y rectitud no debería pasar por estas humillaciones públicas.
He perdido mi casa, mi coche y mi posición social, pero conservo mi superioridad moral sobre todos aquellos que se burlaron de mi caída. Algún día, Ricardo se dará cuenta de que cambió un diamante por una piedra sin brillo, pero para entonces yo estaré en un plano superior, lejos de su mezquindad. Sigo siendo la santa de este juicio, aunque el veredicto terrenal haya sido dictado por hombres sin alma.